Buenas tardes, mi nombre es Pacheco Martínez Nami Banet, pertenezco al grupo cuarto L de la especialidad Comercio Exterior. Mi equipo es Corella Cortés Jorge Iván, Quintana Tequeda Noelia, Izar Martín Rosas, Adrián Eduardo, y nuestro proyecto es llamado Simulación de Proceso Aduanal. Hoy les explicaremos sobre los trámites administrativos, el despacho de aduanas, también sobre cada uno de los documentos que se necesitan para importar, cada uno de los documentos que se necesitan para transporte también. También les hablaremos sobre la tabla de costos, que serían los impuestos por las mercancías, los derechos de trámite administrativo, las maniobras de carga y descarga, y los cobros por parte del agente aduanal. También les hablaremos sobre el tipo de transporte que se utiliza para transportar de Japón a México. Espero que la exposición sea de su agrado. Comenzamos. Para comenzar con esta exposición, les hablaremos sobre los siguientes puntos en este proyecto, que sería el proceso de despacho de mercancías, la explicación de los trámites administrativos que se deben llevar a cabo el exportador para que pueda liberar las mercancías de las aduanas, la descripción de los documentos que son necesarios incluir para el despacho de mercancía en el país y la tabla de costos. En esta ocasión en la presentación se les mostrará una simulación de un proceso aduanero en el cual se importará mercancía desde el país de Japón hacia México. También mostraremos los procesos y documentos necesarios para que pueda ser logrado, al igual que también explicaremos lo que son los procesos, documentos y sus costos para mostrar así cómo sería hacer una importación a México a detalle. En el procedimiento de despacho de mercancías está la liberación de líneas entre guías aéreas, que se refieren al conocimiento de embarque o guía aérea, el documento que describe quién manda, a quién envía, peso, qué es y todos los detalles de los que desea importar. La revisión física de la mercancía. En el almacén se verifica detenidamente que las cosas declaradas sean las que realmente sean enviadas. Se trata de cortejar la información en cuanto a características y cantidad importada, ya que no deberían traer mercancías de más ni menos. Elaboración del pedimento. El pedimento es la papeleta que se necesita para que la mercancía pueda pasar por un semáforo fiscal. Este documento es el oficial para presentar la solicitud de la mercancía, quién importa, fechas, facturas, todo se traduce en una fracción arancelaria hecha por un clasificador para que saber qué tipo de mercancía es. No todas las mercancías pagan lo mismo, algunas no pagan, otras pagan 5 o 20%, y si este proceso no se realiza correctamente, se incurre en una invasión de impuestos. En la solicitud de impuestos, todas las mercancías conllevan impuestos. Se deben pagar para los derechos de importación, para introducir mercancía. Esta está obligado a pagar por ello. En la solicitud de mercancía se entregan las mercancías, pasas por el semáforo fiscal y define si se revisan o pasas libremente. No a todas las mercancías les toca luz roja, pero a todas pasan los rayos gamma. Una vez que se hace lo anterior, la mercancía está liberada y se puede hacer uso de ella. Japón exporta principalmente vehículos motorizados, repuestos y accesorios de vehículos, circuitos integrados electrónicos y microensamblajes, barcos y embarcaciones, y aceites de petróleo. Las principales importaciones del país incluyen aceites de petróleo, gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, aparatos de transmisión para radiotelefonía, carbón y combustibles sólidos similares, y circuitos integrados electrónicos y microestructuras. Según los últimos datos, el volumen de la exportación de bienes y servicios debieron equivaler a 9.6% en 2021, reponiéndose la tasa negativa registrada en 2020. Menos 11.6%, que generó la crisis económica global tras la pandemia del COVID-19. Lo mismo aplica al volumen de importaciones, que debieron aumentar en un 8.3% en 2021 en comparación con 2020, cuando registraron una tasa negativa de menos 8.3%. Describiremos los documentos que son necesarios para el despacho de mercancías en el país. Primeramente es la factura comercial, que es un documento indispensable para el despacho, ya que prueba o avala la transacción entre el exportador y el importador. No es necesario que se adapte a un formato específico. La factura sí debe contener la información básica sobre la citada operación en la que debe aparecer los datos.
Deben de aparecer fecha de expedición, número de factura, identificación de las partes intervinientes en la transacción, descripción de la mercancía, valor unitario, valor total, valor fracturado y moneda de pago, condiciones de entrega y medio de transporte. La declaración de aduana. Este no siempre es obligatorio. La declaración de valor de aduana únicamente se presentará a las autoridades aduaneras cuando el valor de las mercancías supere los 20.000 euros. El propósito de este trámite es determinar cuál es el valor de la transacción para poder fijar la base imponible, el valor en la aduana, sobre lo que se aplicarán los derechos arancelarios. Simplemente porque el valor de la mercancía, incluyéndole todos los costes hasta el primer punto de entrada en la Unión Europea. El packing list. Este es el documento comercial que se suele adjuntar a la factura y a los documentos de transporte. Es necesario para el despacho de aduana y funciona a modo de inventario de mercancía. Habitualmente suele incluir datos como fecha de expedición, número de la factura de transporte, datos de exportador, de importador y de empresa de transporte, número de bultos, contenido de cada bulto, tipo de embalaje, marcas y numeración, peso neto, bruto y dimensiones de los bultos. La declaración de importación. Por declaración especial de importación se entenderá el documento que ampara las operaciones de importación al territorio aduanero nacional desde zona franca permanente y permanente especial, de productos terminados, producidos, transformados o elaborados por usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, solo a partir de componentes nacionales, exportados de manera definitiva o introducidos de manera definitiva o con materia prima importada. La tabla de costos. Los impuestos y aranceles. Los tipos de aranceles, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior, los aranceles aplicables a la importación o exportación se clasifican de la siguiente manera. El ad valorem son aquellos expresados en términos porcentuales de valor de aduana. Los específicos son los expresados en términos monetarios por unidad de medida. Los mixtos son los que combinan términos porcentuales y monetarios por unidad de medida. Modalidades de los aranceles. Las tasas aplicables pueden tener también diferentes modalidades. Arancel cupo, cuando se establece una tarifa para cierta cantidad de mercancía exportada o importada y una tarifa distinta al exceder dicha cantidad. Arancel estacional, cuando los niveles arancelarios varían de acuerdo al periodo del año. De las mercancías que Japón importa a México están los vehículos, que su arancel o su impuesto sería impuesto al valor agregado, el IVA, y otros impuestos como ISAN de autos nuevos o IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios. El rendimiento petrolero, de acuerdo a este esquema, Pemex y sus organismos, excepto PEP, tributan aplicando una tasa del 30% a su rendimiento neto, es decir, el total de los ingresos del ejercicio menos las deducciones autorizadas. El derecho al trámite aduanero. El derecho al trámite aduanero es un pago que se realiza en las operaciones aduaneras utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la ley aduanera. Y las maniobras de carga y descarga en la aduana del país son: el carga y descarga de mercancías es una de las labores más importantes de la logística, en la que intervienen muchas variables que deben mantenerse bajo control, ya sea para proteger la carga para llevarla a su destino a tiempo o para optimizar los costos de las operaciones de almacenamiento y transporte. El manipuleo o manejo de la carga es la acción de mover la carga en los distintos lugares por donde ésta deberá pasar: fábrica, terminales, almacenes, así como cargarla y descargarla del o los vehículos que habrán de trasladarla a su destino. Las zonas de carga y descarga. Todo proceso de almacenamiento inicia en las zonas de carga y termina en las de descarga. La carga y descarga debe efectuarse dentro de la zona primaria bajo el control de la administración aduanera. Debe identificarse el lote, fecha de vencimiento y características claras del producto para poder ubicarles. Para esto, el personal debe estar capacitado para manipular la mercancía dependiendo de sus características. Poderla ubicar en el medio de transporte o encima de las estivas. El cobro por el agente aduanal. Un agente aduanal cobra por horarios para exportación e importación equivalente a 45% a la importación y el 18%
0.18% de la exportación, pero además se cobran algunos gastos fijos como el pedimento aduanal, validación, documentación previo, candado fiscal, maniobras y servicios especiales y complementarios. El transporte utilizado para nosotros importar la mercancía y sus documentos de Japón a México es marítimo, ya que nuestras mercancías son más que nada de infraestructura, ya que es carga pesada y toneladas. Las embarcaciones facilitan más su transportación y contienen más espacio para garantizar que tengas la mayor comodidad posible.